Bienvenidos al tema número 10 de la unidad 2, llamado esperanza de una variable aleatoria continua, de la materia de probabilidad y estadística de la carrera de ingeniero en sistemas computacionales de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, la esperanza de una variable aleatoria, como ya vimos en el caso discreto, se puede tomar como el promedio o el valor esperado de un conjunto de datos. Nada más que aquí se maneja el caso continuo y hay un resultado en probabilidad, el cual nos dice que por lo menos el 75% de los datos están entre mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma, donde ¿quién es mu? Pues precisamente es la esperanza. Mu es la esperanza, mientras que sigma es la desviación estándar, que vamos a saber calcularla en el siguiente tema. Pero es importante señalar este aspecto de que en cualquier población, por lo menos el 75% de la población está entre mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma. Entonces, si ustedes toman a sigma o si calculan sigma y sale muy pequeñita, entonces simplemente lo que estamos diciendo es que casi el 75% de la población es igual a mu, en el caso de que sigma sea muy pequeñita. Entonces, en ese caso hablamos que mu es un buen representante de la población. Y esto que estamos hablando ilustra para qué serviría calcular mu en una población. Bueno, entonces su definición es como sigue: el valor esperado o esperanza, que se denota por e de x, o simplemente por mu de x, o mu, que es la que más vamos a utilizar, la mu, de una variable aleatoria continua x, se define como la integral de menos infinito a infinito de x por f de x de x. Esta definición es similar al caso discreto, nada más que en el caso discreto, en lugar de escribir la integral de menos infinito a infinito de x por f de x, allá escribíamos la sumatoria de xy por f de xy. Así es que lo que estamos viendo pues es similar al caso discreto, pero aquí manejamos integrales. Y de una vez conviene definir que si tienen una variable aleatoria y como función de una variable aleatoria x, entonces la esperanza de y se calcula como la integral de menos infinito a infinito de phi de x por f de x. Hay que estar muy atentos a esta definición. Bueno, como ejemplo, sea x una variable
aleatoria con función de densidad f de x igual a 1/2 de x cuando x está entre 0 y 2 y es 0 en otra parte. Calcular la esperanza de x. Bueno, pues nada más hay que aplicar la definición de que la esperanza de x es la integral de menos infinito a infinito de x por f de x. Pero fíjense que esa integral de menos infinito a infinito en realidad se reduce a la integral de 0 a 2 de x por 1/2 de x, porque la función de densidad que me dan, aquí está, la función de densidad que me dan vale 1/2 de x solamente en el intervalo de 0 a 2. Fuera de ese intervalo, la función de densidad vale 0. Por eso es que me queda la integral de 0 a 2 de x por 1/2 de x. Y ya nada más es cuestión de hacer la integral. Eso me queda como la integral de x cuadrada entre 2 de 0 a 2. Y haciendo la integración me queda x cúbica sobre 6 de 0 a 2. Y al hacer la evaluación pues me queda 4/3. De esa manera es como calculamos la esperanza. Como otro ejemplo, encuentre la esperanza e de x de la variable aleatoria x cuya función de distribución acumulada es f mayúscula de x igual a 0 para x menor que 0, x cúbica para x entre 0 y 1 y 1 para x mayor que 1. Entonces aquí nada más hay que tener cuidado en que lo que me están dando es la función de distribución acumulada y la definición que dimos anteriormente se aplica cuando tengo la función de densidad. Entonces la pregunta sería, ¿cómo obtengo la función de densidad si me dan la acumulada? Bueno, pues eso lo resolvemos utilizando una propiedad de la función de distribución acumulada que me dice que la función de densidad la obtengo como la derivada de f mayúscula. O sea, si yo derivo f mayúscula, obtengo f minúscula, que es con la que calculo la esperanza. Así que derivamos y obtengo que f minúscula o la función de densidad vale 0 para x menor que 0, 3x cuadrada para x entre 0 y 1 y es 0 para x mayor que 1. ¿Cómo obtuve f minúscula? Pues derivando f mayúscula. Derivo primero 0, me da 0. Después derivo x cúbica y me da 3x cuadrada. Después derivo 1 y me da 0. Así es como obtengo f minúscula derivando. Entonces, ya que tengo f minúscula, la esperanza la calculo otra vez como la integral de menos infinito a infinito de x por f de x. Y de nuevo, esa integral de menos infinito a infinito se reduce a la integral de 0 a 1 de x por 3x cuadrada. Y simplificando, me queda la integral de 0 a 1 de 3x cúbica. Haciendo la integración, me queda 3x cuarta sobre 4 de 0 a 1 y esto me da 3/4. De esa manera saco la esperanza de x. Vamos a otro ejemplo más interesante. Un proyectil se lanza con un ángulo de elevación θ y θ es una variable aleatoria cuya función de densidad está definida como f de θ igual a θ entre pi, cuando θ
está entre pi sextos y pi tercios, y es 0 en otro caso. Bueno, y ahí se ofrece la gráfica de la función de densidad, que se le llama uniforme. Entonces, el ángulo θ, cuando el ángulo θ varía entre 30 grados y 60 grados, la función de densidad vale θ entre pi. Bueno, aquí dije yo algo mal, de que la función de densidad f de θ es 6 entre pi, perdón, es una constante, para que cheque con la gráfica que viene abajo. Entonces f de θ vale 6 entre pi, es constante en el intervalo de pi sobre 6 a pi sobre 3. En ese intervalo la función f de θ es constante y vale 6 entre pi y 0 en otro caso. A esa función de densidad se le llama función de densidad uniforme y su gráfica es la que está abajo. Bueno, y aquí hacemos la siguiente observación, de que aquí se entiende que la variable aleatoria ángulo toma solamente valores en el intervalo de pi sobre 6 a pi sobre 3. Es decir, los ángulos entre 30 grados y 60 grados son con los que se lanza el proyectil. Y sabemos que el alcance del proyectil está dada por x igual a b0t por coseno del ángulo. Pero aquí el ángulo θ es una variable aleatoria. Y nos piden calcular el valor esperado del alcance del proyectil. Entonces fíjense, lo que estamos diciendo es que lanzamos el proyectil con un ángulo entre 30 grados y 60 grados. Cuando lanzamos el proyectil, lo lanzamos con un ángulo entre 30 grados y 60 grados. Entonces, si el proyectil tiene si el ángulo tiene esa variación, la pregunta es ¿cuál va a ser el valor esperado del alcance del proyectil? Es decir, en promedio, ¿a dónde está cayendo el proyectil? Esa es nuestra pregunta. Y para eso sirve la esperanza, fíjense. Entonces, para saber en promedio a dónde está cayendo el proyectil, calculo la esperanza de x, que aquí voy a utilizar la fórmula que dimos acá. Esta, mire, esta fórmula es la que voy a emplear para calcular la esperanza del alcance del proyectil, es decir, en promedio, en dónde está cayendo el proyectil. Esta fórmula es la que voy a emplear. Entonces, regresando a nuestro ejemplo, aquí está. La esperanza del alcance del proyectil sería la integral de menos infinito infinito de b0t por el coseno de θ por f de θ. Pero
como la f de teta, la función de densidad de teta es esta grafiquita en la que vale, aquí está su ecuación, vale 6 entre pi, en el intervalo pi sobre 6 a pi sobre 3, y vale 0 en otro lado, Entonces la integral de menos infinito a infinito se reduce nada más a la integral de pi sobre 6 a pi sobre 3 en el escalón. Entonces, aquí seguimos. Entonces, me queda que la integral se reduce a pi sobre 6, de pi sobre 6 a pi sobre 3, de B0t por el coseno de teta por 6 entre pi de teta. Entonces tengo que integrar con respecto a teta. Y pues la integral del coseno de teta es seno de teta. Y hay que evaluar de pi sobre 6 a pi sobre 3. Entonces, haciendo la integración, pues me queda 3 veces B0t entre pi por la raíz de 3 menos 1. Y este numerito, su significado es que en promedio el proyectil va a caer a una distancia de 3 B0t entre pi por raíz de 3 menos 1. Ahí es donde va a caer en promedio el proyectil. Bueno, como otro ejemplo, que me piden calcular el valor esperado de la variable aleatoria y mayúscula igual a e a la 2x cuadrada más 8. Y para calcular la esperanza de y, me dicen que x es la variable aleatoria con función de densidad, y ahí me dan la función de densidad de f de x, que vale 3x cuando x está entre 0 y raíz cuadrada de 2/3, y vale 0 en otro caso. Entonces aquí volvemos a aplicar, mire, voy a recordar la fórmula. Aquí tenemos que volver a aplicar esta fórmula. Aquí tenemos que aplicar esta fórmula otra vez. Entonces, aplicándola, aquí está, me queda que la esperanza de y es la integral de 0 a raíz cuadrada de 2 sobre 3 de e a la 2x cuadrada más 8 por 3x. Y entonces, para calcular esta integral, hago un cambio de variable. Hago u igual a 2x cuadrada más 8. Fíjense, hago cambio de variable. U igual a 2x cuadrada más 8. Entonces, cuando hago el cambio de variable, esta integral se transforma en la integral de e a la u por 3/4 de du. Esta integral ya es más sencilla de calcular porque me queda la integral de e a la u, que es e a la u. Entonces me queda 3/4 de e a la u integrada de 8 a 28/3. Y ya nada más es cuestión de
evaluar en los límites, que me queda 3/4 de E a la 28 tercios menos 3/4 de E a la 8. Entonces, fíjense, aquí hay que auxiliarnos de las técnicas de integración. Entonces acá en la siguiente página nada más es repetir que donde hemos hecho el cambio de variable u igual a 2x cuadrado más 3 más 8 y que du vale 4x de x. Bueno, y a continuación viene una lista de ejercicios para que practiquen lo que hemos visto. Aquí vienen más ejercicios. Este problema 3, por ejemplo, está interesante. Miren aquí, por ejemplo, en este problema está interesante y dice que para resolverlo hay que ayudarnos de la integración por partes. Les digo que aquí es importante que manejen o que recuerden sus técnicas de integración. Pues ahí están, miren, varios problemas. También este problema 4 está interesante. Utilizando ahora variables aleatorias continuas, me piden que demuestre que la esperanza de x más k es igual a la esperanza de x más k. Y dan una ayuda. Entonces, este problemita también está interesante. Y eso pues sería todo para este tema. Y bien, fíjate si lo apagué bien. Creo que ahora no lo apagué bien.